Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En los últimos años en nuestra sociedad se nos ha hecho más frecuente la incidencia femenina en hechos criminales. Hoy analizaremos la conducta delictiva de 10 mujeres venezolanas que rompieron el orden social y las leyes. ¿Cuáles fueron los factores criminógenos que adquirieron? ¿Qué las llevó a cometer un delito? En una cuenta regresiva conozca 10 sucesos que paralizaron el país, donde ellas son las victimarias. La mujer es desmesurada en el amor y es desmesurada también en la ejecución de los crímenes. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. La oficial de Policía Municipal de Cristóbal Rojas de Charallave, Carla Contreras Macías, lideraba una banda dedicada al secuestro y robo de vehículos. Ella es la posición número 10 en nuestro conteo. Una mujer que abusó de su poder ocasionándole la muerte a un ex magistrado. Y lo más insólito es que no solo es que ella era delincuente, sino que era la persona que lideraba una banda. Entonces, son como dos elementos que son realmente extraños en el caso del caso de perfil de esta mujer. Okay. Aún más grave aún, el hecho de usar el equipamiento policial precisamente para cometer el delito. Ha habido casos de asesinatos de policía en manos de mujeres y lo que te puedo decir es que una mujer puede ser muchísimo más sanguinaria que un hombre cuando pertenece al mundo del crimen organizado como este. Y sin duda el secuestro y el homicidio son de los delitos más graves de la sociedad venezolana. El 10 de enero del 2016, ella junto a 2 compañeros irían tras su próxima víctima, el ex magistrado Rafael Rengifo. Después de perseguirlo y activar la coctelera para detenerlo, ocurrió lo inesperado. En este caso me llamó la atención que en muy pocas ocasiones se toma la justicia a la mujer por sus propias manos. Generalmente siempre contrata a un tercero que ejecute su acción. Pero lo que más me impactó de este caso es, Luis, la sangre fría con la que actuó esta mujer. O sea, una mujer que agarra y le da un batazo a un hombre de 69 años, que puede ser su abuelo. Y encima de que le da el batazo, le da un tiro en la nuca. Impactó a la sociedad porque también dejó y mostró cómo los cuerpos policiales están penetrados por la corrupción y cómo los cuerpos policiales en el país definitivamente requieren de procesos reales y profundos de revisión y de cambio. Mira, la agresividad que presentó el oficial Carla Contreras en el homicidio del magistrado de 69 años demuestra un importante desorden conductual que puede tener sus bases en una infancia agredida. Okay. El odio que le imprimió además este oficial al magistrado de 69 años puede demostrar un rechazo importante hacia la figura masculina de avanzada edad. Además de ser una funcionaria, que se supone que el funcionario está para cuidar al ciudadano. Siempre he pensado que ella se sintió guapa y apoyada porque era un grupo de funcionarios de una policía en particular. Ellos logran unirse como una banda. ¿Qué pruebas se obtuvieron para señalarla como culpable? Aquí en este caso resalta un video
como elemento clave. La tecnología, aliado primero de la sociedad y de los investigadores. Listo, tan directo como que la tecnología que tenemos todos a la mano, un teléfono celular, una cámara cualquiera, nos permite ser aliados para la investigación de un hecho criminal. En la posición número 9, el miedo de Jennifer Gómez de perder a su pareja la llevó a planificar un acto abominable. Este es un caso muy dramático que ocurrió en el estado de Táchira y tiene que ver con esa mujer que abunda mucho en Venezuela, la mujer socializada para ser validada solo si el varón está contento. Yo creo que si en este momento hubiese estado haciendo archivo criminal, ese es un caso que hubiésemos tratado seguro. Y esta mujer, con el concepto que manejan a veces muchas mujeres que piensan que con un hijo pueden amarrar a su pareja. Ella quería amarrar a su pareja con un hijo. Ella había actuado porque en medio de una situación de desesperación ante el temor de perder a su pareja, quien le pedía, le exigía pues, concebir un hijo, ella no podía tenerlo, ella finge estar, simula estar embarazada durante esos tiempos. Ella tenía esta amiga que era una persona muy cercana a ella, de completa confianza, y es cuando ella decide simular ese estado de gravidez y de alguna manera aproximarse más a esta amiga. Ella amarró a su pareja diciendo que estaba embarazada y a toda costa ella tenía que lograr tener un bebé. La vecina queda embarazada, empieza una presunta amistad. Incluso ella la acompañaba a las citas médicas, obstetras, la acompañaba para ver cómo era el estado de su embarazo y de alguna manera estuvo haciendo seguimiento a ella. Comete el homicidio, le extrae el bebé y pretende presentarlo como una ofrenda mortal. El plan no llegó a feliz término, gracias a Dios. ¿Hasta qué punto eso no puede ser mucho más peligroso que una banda organizada de secuestro, no? Porque no es la cantidad de veces que se repite el hecho, sino la hazaña y el contenido mental que puede haber en alguien que cometa un crimen tan atroz como ese. El problema es que desde el punto de vista del derecho penal venezolano siempre lo vamos a ver igual. Este es el delito y punto. Pero más allá de eso, una mujer que hace eso invita a la sociedad, invita a quienes diseñan políticas públicas, invita a los mismos investigadores a decir, hey, ¿cómo estamos generando ciudadanos con estas características? ¿Qué dice nuestra investigadora Marisolet Iglesias? Para que la posibilidad de abandono empuje a una mujer a cometer un crimen como el que cometió Jennifer, podríamos estar hablando de un trauma infantil bien importante. Es decir, esta muchacha pudo haber sufrido el abandono de su padre y esto haberla marcado. Fue un dolor tan pronunciado que además sumó dolores posteriores, la separación de otras parejas. Quizás en este punto ella no quiso volver a experimentar esta tristeza y cometió este crimen. ¿Cómo se determinó que ella fue la que cometió el crimen? Otra vez el trabajo arduo de los investigadores del CICPC y es el luminol. La gente dirá, ¿qué es luminol? Es un material específico que usan los investigadores criminales de este país para determinar, así hayan limpiado cualquier superficie, que allí hubo rastros de sangre. Porque consiguieron sangre que ella había limpiado en utensilios de cocina y en elementos de limpieza. Por eso llegaron. Estás viendo Rostros del Crimen. En la posición número 8 tenemos a Carelis Borges, alias Piel Canela. Ella representa la nueva figura explosiva delictiva de nuestros tiempos. Mira, Piel Canela es el nuevo tipo de mujer criminal, que es la mujer del plan. Para llegar al poder del barrio, estas mujeres incursionan en la vida delincuencial. Hasta ahora, en Venezuela, no era común ver a famosas mujeres reconocidas e individualizadas en la participación de crimen organizado. Secuestro, extorsión, el robo a mano armada, no era lo más común, ¿no? Que una mujer manipule una granada, que una mujer sea capaz de lanzarla. Recordemos que los delincuentes
Los delincuentes se pueden dividir en bandas. Generalmente cuando una mujer ingresa en una banda, ingresa o porque tiene una situación sentimental con alguien de la banda, o porque se ha criado y hay alguien de la familia dentro de la banda. Una mujer agraciada, que no pasaba desapercibida, lidera una organización de muchachas también agraciadas como ella, y a través de esas muchachas contactaba víctimas porque ella trabajaba directamente con los secuestradores. Por cierto, secuestradores de la Cota 905, el cementerio, que hicieron mucho daño. Pero también por el tema de las redes sociales se podía observar una mujer que se exhibía voluptuosa. Realmente era una mujer que se tomaba fotografías y aparecía en Facebook con vehículos lujosos, ostentando lujos. Y creo que más bien no era una figura tampoco como de líder, sino era el tema como de tratar de conseguir quizás posicionarse bajo un tema de poder en el mundo delincuencial, que es un mundo que se sigue manejando bajo los parámetros del machista. O sea, cualquier persona que está en un lugar nocturno ve a una muchacha simpática y nunca se va a imaginar que esa muchacha simpática que le está haciendo fiesta, como se dice popularmente, pues es la carnada para que la persona posteriormente sea víctima de un secuestro o de un delito X. Es la mujer rebelde que es capaz de participar en cualquier tipo de asalto sin tomar en cuenta las consecuencias de ello, ¿no? La policía de alguna manera trata distinto a la mujer criminal. Eso te da ciertas licencias. La mujer criminal resulta mucho más seductora cuando se dedica al crimen común. ¿Cómo se llega a la delincuente? Este elemento específico de triangulación de llamadas, y esto es importante también destacarlo, que llegan a piel canela una vez que se hacen las investigaciones de este secuestro específico y se determinó que ella, por esa triangulación, esos nexos que tenía, era parte de esta banda, de las más despiadadas de Caracas, del cementerio y de la Cota 905. En la casilla 7 colocamos el caso que conmocionó al municipio de Latillo. Virginia Fuster, una joven acaudalada, no pudo controlar su ira y con ella quiso ponerle punto final a la vida de sus padres. Es el vivo ejemplo que no importa la educación que tengas, puedes tener dinero, puedes tener una buena casa, puedes tener una buena educación y llegas a convertirte en una persona homicida. Quizás no era homicida porque ella nació homicida. Ella actúa por un sentimiento nuevamente. Ella actúa porque siente el rechazo de sus padres ante una conducta inapropiada que ella mantenía con mala junta y los papás, como es costumbre, ponen resistencia. Este es un caso que crea consternación en Venezuela porque Venezuela no es un país donde los hijos arremeten mortalmente contra los padres. El parricidio, que es así como se llama este delito, donde los hijos cometen homicidios contra el padre, es una realidad propia o se vincula más con Estados Unidos. En el caso de ella lo que por lo menos refiere a su madre es que era una niña que nunca fue una niña problemática. O sea, fue una niña que creció en medio de digamos, protegida por sus padres, pero fue una niña que se mostró brillante, incluso en su récord académico. Siempre fue una alumna destacada. De hecho, ella hizo intentos por estudiar, comenzó por lo menos la carrera de educación preescolar, que no culmina, y ella se dedica a trabajar en esa área. Incluso ella escribió libros infantiles. Le corta las tarjetas de crédito, le corta el dinero, porque ella siempre fue una niña de su casa, como se dice, una niña que era mantenida por su papá a pesar de que trabajaba. Eso molesta a Virginia y ella planea, junto con otro adolescente y esta mujer con la que vivía cerca de uno de los barrios de Latillo, planea el crimen que finalmente consumó y no logra matar a la mamá, y la mamá, como ya comentaba, es quien la delata. Pero las garras del 6CPC llegaron a ella gracias a todo ese elemento que se investigó de todo el cerco telefónico que le hicieron. Y ella estaba enconchada en la casa de la amiga que la ayudó a matar a su padre. Mira, en el caso de Virginia Fuster hubo dos hipótesis y cada una de estas hipótesis nos dibuja a dos tipos de mujeres asesinas. La primera hipótesis que se habló decía que había sido un hecho fortuito,
que todo el homicidio devenía de una pelea acalorada que Virginia había tenido con su padre. De haber sido eso cierto, estábamos delante de una mujer con un muy mal manejo de la ira. La segunda versión, que fue realmente por la que se decantó las autoridades, hablaba de la planificación del crimen. No tuvo ningún tipo de remordimientos, estamos delante pues de una conducta disocial con rasgos de psicopatía, que además tenía una desviada vinculación con el poder que ella sentía ante las comodidades que siempre tuvo, y una desviación en la vinculación con su padre. Estás viendo Rostros del Crimen. Seguimos en nuestro conteo regresivo con el perfil de la mujer criminal en Venezuela. Y en la posición 6 tenemos un caso de infanticidio ejecutado por su propia madre, Yolibet Pereira. Los infanticidios no son patrón común en Venezuela. Están ocurriendo quizá cada vez con más frecuencia, sin duda por unas circunstancias o que lo que se llama factores criminógenos que son muy fuertes. Este caso nos dice que el mundo no es un lugar amoroso, no es un lugar seguro, especialmente para los niños, que pocos mecanismos tienen para defenderse de fuerzas tan oscuras como esta. Este es un filicidio, que es así como se llama el homicidio que comete una madre contra un hijo. Es que ella era una mujer que consumía alcohol, o sea, tenía un problema de alcohol, y que ella tenía una conducta muy extraña. Ella solía prender muchas velas en la casa. Si recordamos, ella hablaba incluso de que había un hombre de piel oscura que ella llamaba el negro, que ella decía que él le hablaba y que fue él quien la indujo a cometer este crimen en contra de su hija de apenas 15 meses. Y ella luego hablaba de esta persona como hacía referencia a esa misma persona, pero hablaba de que era un gato. Esta mujer dice que había un gato negro que se metía en su casa y que ese gato se convertía en un hombre, y ese hombre que inicialmente era un gato fue el que le dio la instrucción para que matara a la hija. Ella la ahorca, luego la desmembra, la pasea con su coche por el jardín de la casa. O sea, una cosa realmente macabra, digno de una película. Si estuviéramos en Estados Unidos ya hubiese una película de este caso. Mira, aquí estamos delante de delito y enfermedad mental. Es probable que a Yolibet le hayan detectado o le hayan diagnosticado esquizofrenia, un poco por todo lo que ella reveló alrededor del crimen. De ser así, pues ella sufre de una enfermedad mental insuficiente, es decir, ella no estaba en sus cabales ni sabía lo que estaba cometiendo. Realmente es culpable, ella cometió un crimen, pero disociada de la realidad. Ella no debería purgar condena en una cárcel normal, sino en un centro de descanso mental. Pero aquí no existen esas condiciones. Y me lleva a un hecho contundente del pasado, muy pasado, cuando en pleno Hollywood la actriz Sharon Tate pierde la vida por acciones diabólicas de una secta llamada La Familia, cuyo líder era Charles Manson. En ese momento Manson tenía 35 años, hoy tiene 82 y sigue preso en cadena perpetua. Porque una vez que se consiguieron con el cadáver del niño, fueron hasta ella, y ella, con toda la simpleza del mundo, dijo: sí, lo maté. Lo maté porque ella estaba rodeada en un contexto familiar muy precario y que además estaba marcado también por elementos mágico-religiosos y satánicos. En la casilla número 5 tenemos la mezcla que ocasiona los celos y el poder. Una combinación letal que acabó con la vida de una joven inocente. Milagros de armas, una mujer sin escrúpulos que jamás pensó que la justicia
le llegaría. Hasta dónde llegan mis escrúpulos siendo una persona de una clase alta, de gran influencia de poder económico político, porque además formas parte de un grupo editorial importante en el país. ¿Cómo puedes comprar eso que te va a satisfacer tu pretensión personal de quitar del camino el que me daña, el que me constituye en una amenaza, ¿no? Esta mujer planea matar a esta estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello. La estudiante tenía una relación con el que había sido su esposo, ya la mujer estaba separada de su esposo, pero lo hace en medio de una conmoción estudiantil, de protestas estudiantiles, que de hecho en un principio, obviamente después con rapidez se pudo determinar que no fue así. Se vale también de su belleza, del contoneo, del poder del apellido que tiene y logra el crimen, que ese crimen costó un poquito como la resolución, porque en ese momento estaban como las protestas porque iba a cerrar RCTV y se llegó a confundir en algún momento qué sucedía con ese crimen, si había sido producto de una manifestación o si realmente había sido un crimen particular. Yo no tenía mucho tiempo en el ejercicio del periodismo y nos trasladamos y yo vi a Andreina Gómez ahí tirada junto a su vehículo, una muchacha joven. Aparentemente la información que teníamos era que ella iba a la universidad y estaba en un proceso de elaboración de su tesis. En ese momento la vi tendida ahí. Para mí, por supuesto, fue una escena muy dolorosa porque yo era muy joven, estaba comenzando en este trabajo, ejerciendo mi profesión. Y recuerdo que llegaron sus familiares, su madre. La escena fue dramática. O sea, realmente fue muy doloroso ver a su madre. Pero no solo eso, Luis. Recuerda que ella había sido investigada previamente por un caso de la muerte de la novia de su hijo. Y ese caso quedó bajo las piedras. Y se dice, aparentemente, que el dinero fue el que puso la música allí. Un caso guiado por la erotomanía. ¿Qué es la erotomanía? La erotomanía es el amor transformado obsesivamente, es el amor enfermizo, es el amor que no conoce límites, el amor que no conoce despedidas. Yo diría que Milagros de Armas es la verdadera mujer de Armas Tomar, porque más allá de que ella estaba implicada en el asesinato de una joven por celos, detrás de ella pesaba también la acusación o el señalamiento por homicidio. Afortunadamente hubo una reacción oportuna de las autoridades que se encontraban cerca, que le dan seguimiento a la pareja que conducía la motocicleta y es cuando logran darles captura. En efecto, quien conducía la moto, de hecho, era una mujer. Quizás no ejecutarlo era su manera de preservarse o de no sentirse tan culpable, o quizás de manejar el poder en su máxima expresión, pues dicho sea de paso, se decía que Milagros era una mujer que le gustaba mucho el poder. Estás viendo Rostros del Crimen. En la posición 4 tenemos el descontrol que ocasiona la ambición. Raquel Terán Hunter junto a su madre contratan a sicarios para asesinar a Osvaldo Caran, esposo y acaudalado empresario. Esta mujer en compañía de su mamá, que por cierto creo que le dieron una medida sustitutiva de libertad a la señora, pues ya tiene más de 61 años y parece que tiene unas hernias discales y demás, y planifica la muerte de su pareja, obviamente un hombre muy acaudalado, accionista de una importante clínica venezolana, de Caracas en específico. Ya el señor Caran, en medio de la separación, había comentado, bueno, te dejo $8 millones, te dejo un apartamento en Nueva York, te dejo los carros, te dejo esto. No, pero querían más. Entonces, a través de los escoltas, a través de otras personas muy allegadas, pero digamos de baja monta, ellas lo seducen, pero tranquilo, que cuando yo logre esto me va a quedar un poco de dólares y te voy a dar $1 millón, te voy a dar adelantado no sé qué, y se caen.
La mujer no es la criminal tradicional como el patrón que está establecido en Venezuela, delitos más comunes, homicidio, secuestro, robo, extorsión, sino que hay crímenes que se inclinan más hacia temas pasionales, hacia temas económicos. Este fue uno de los casos donde fíjate que la sospecha de la investigación costó para individualizarla, porque quien tiene el poder económico tiene el poder de alguna manera de la dirección, de la investigación, para no aparecer como sospechoso. Yo creo que esta fue la más cara dura que yo conocí en mi vida. La mamá y la hija, cara duras. Y ellas caen porque los ejecutantes, los que fueron contratados para que fueran los sicarios como tal y ejecutaran la acción, cometieron una cantidad de errores, pero de este tamaño. Hay una cosa que yo valoro, y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender de esto, ¿no? ¿Cómo se salvó el que iba a ser sicariado en este caso? Él nota algo raro cuando llegan a su apartamento de dos tipos, y lo que hace es no abrir la puerta, simular que no había nadie en el apartamento. Eso le salvó la vida. Ellos llegan y tocan la puerta, es una cosa que se ve que, aunque ellos tenían tiempo rondando la residencia, creo que fueron un poco al tonto en ese caso, porque tú vas a quitarle la vida a una persona, no le vas a tocar la puerta. Por supuesto, él alarmado ante una situación que no era normal, y él no abre la puerta. Entonces ellos desvían su atención a la vecina que ellos utilizaron en ese caso para ingresar a las residencias, porque venía casualmente entrando cuando ellos intentaron ingresar, porque hubo una falla en el portón y ellos no pudieron abrir, y bueno, desviaron sus objetivos. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que yo, ahora que estamos en esta situación en Venezuela, creo que es muy importante para nosotros los venezolanos confiar en nuestros instintos. Cuando uno está en la calle, cuando uno nota algo extraño, ¿verdad? Hacerle caso a esa intuición, a esa especie de alerta que te dan las cosas, ¿no? Osvaldo Caran quedó vivo para contarlo, mientras que su esposa y su suegra quedaron señaladas por el hecho. Casilla número 3. Nuestros especialistas se la dieron al fenómeno social llamado las narcomodelos. Bueno, las narcomodelos definitivamente es un ejemplo copiado de la época de Pablo Escobar Gaviria en Colombia. Es allí donde surgen las narcomodelos. A Pablo Escobar Gaviria le gustaban las mujeres bellas, modelos, las llevaba montones a su finca, a su hacienda. Eso les daba a ella estatus, poder, me arreglo, tengo dinero, tengo casa, dólares a montón. Bueno, fíjate que aunque eso no está probado, Kate del Castillo también involucrada nada más y nada menos con el Chapo Guzmán, no está del todo claro, digo, pero es una demostración también del alcance y el poder que pueden tener los narcotraficantes, que pueden influenciar la vida de cualquier persona independientemente de su condición pública. Mira, las narcomodelos es el reflejo de una cultura de antivalores que se sustenta en conseguir el poder y el reconocimiento desde la industria delictiva. Quizás aquí hay un divorcio entre lo que está bien y lo que está mal, y ciertamente aquí también hay una necesidad desenfrenada de conseguir el dinero y de conseguir los lujos de la forma más fácil. La edad de las mujeres no supera los 25 años. Muchas de ellas participaron en concursos de belleza donde la competencia es a través del físico, de la opulencia, de quién te viste, dónde te vistes, cómo te vistes. Casi todas provienen de los mismos estratos sociales que en algún momento han traducido la belleza como una forma, en esos casos concretos, de buscar la adquisición de bienes o de escalar posiciones sociales. Son personas, no en todos, que vienen de una vida, de una situación de haber tenido muchas carencias, ¿no? Quizás tienen la oportunidad de llegar a la fama por su belleza, como bien lo decías, y la oportunidad, por supuesto, de estar allí. Y en el caso, creo que es un tema también económico, es un tema del hecho de que el dinero todo lo puede conseguir, por lo menos en ese mundo, ¿no? ¿Qué me dices, por ejemplo, de que el regalo más significativo hoy de una quinceañera sea la mamoplastia? Eso es descomposición social.
Las narcomodelos además tienen una estética estigmatizada, protuberancias por todas partes. Y el mensaje de ellas es uno: te seduzco con mi cuerpo. Y yo creo que eso es un mensaje que tenemos que darle a nosotros, a la gente, a esos niños que se están formando en este momento, que ese no es el camino. O sea, no es hacer lo que sea para tú mantener un estatus. Es forjarte, es trabajar. Estás viendo Rostros del Crimen. Para la Venezuela de 1995, el nombre de Sibel Naime resulta común. En la casilla número 2 tenemos cómo el miedo de una joven a su padre la llevó a cometer un doble homicidio. Mira, con Sibel Naime tenemos que hablar de una niñez llena de maltratos y de castración que devino en una joven adulta capaz de planificar y de ejecutar un crimen sin ningún tipo de remordimiento. Sibel destapa muchas cosas. Sibel destapa la cara de la violencia por la crianza totalmente machista, sometido en un hogar donde había violencia. Sibel marca un homicidio cometido entre clases altas, con víctimas de clase alta, que también rompe el esquema particular de las mujeres que cometen hechos punibles. Voltea el sistema de justicia penal, porque quizás Sibel fue una de las primeras presas o privadas de libertad que tenía esas características. Hay estudios de muchos años en el área de la criminología que indican que la infancia es determinante para lo que es el desarrollo del ser adulto. Fue una niña que creció en medio de una familia en la que fue sumamente, o sea, la represión marcó la pauta de su educación y el maltrato, o sea, el maltrato físico extremo, y pienso que ella albergó mucho odio. Hacia la figura sobre todo de su padre, quien en ese momento representaba el agresor. Sibel Naime, todo el mundo cuando habla de Sibel Naime piensa en un gato, pero yo me voy más allá, yo pienso en un cheque. El cheque fue lo que determinó que llegaran hasta Sibel Naime. Sibel Naime compró un gato persa con un cheque robado a su padre. Al verse descubierta, exigió la devolución del dinero. Ante la negativa de los jóvenes, decidió asesinarlo. Ya había pasado un tiempo y dan es con el cobro de un cheque, pero el papá de Sibel Naime se había dado cuenta que un cheque le faltaba en la chequera, en el antiguo Banco Unión, y fue a ese banco y dijo: a mí me robaron un cheque, yo quiero saber quién lo cobró. Una de las personas que había sido asesinada. Él llama a esa casa y le dice: no, mi hijo fue asesinado. ¿Usted está llamando por algún animal de raza? Y entonces el papá dice: fue por el gato. Néstor Luis Llavanero tuvo contacto en el INOF con Sibel. Ahí me recibió una mujer que yo no podría decir que estaba aturdida como la que vimos en el año 1995. Yo encontré allí una mujer satisfecha con ese lugar, una mujer que parecía además dueña de ese lugar, la reina de ese lugar. Y vi una Sibel transformada, unos ojos miel que no eran, unos ojos cosméticos, y me sentó en su cama, una cama individual muy bien acomodada por demás. Y yo le pregunté: ¿por qué lo hiciste? Y ella me respondió: por miedo, pero no voy a hablar de eso. Yo también tuve la oportunidad de hablar con Sibel Naime, una mujer muy retraída, muy introvertida, de poco hablar. Yo la vi en el INOF. Y durante las primeras etapas Sibel se comportó de una manera bastante rebelde. Luego participaba activamente. Sibel fue reina del INOF. Sibel creó una línea de ropa interior. Su papá estaba negado a visitarla. Y luego Sibel se prisionizó. Sibel asumió todas las características del sistema carcelario, al punto que te puedo decir hoy, de las mujeres del INOF que yo conocí, creo que Sibel Naime fue una de las más complicadas de llevar por su conducta. La tranquilidad de la capital espiritual de Venezuela se sacudió ante el monstruoso asesinato de Dayan González.
Un niño de 5 años que fue torturado por la pareja de su madre. Por decisión unánime, la posición 1 es para Ney Montilla y Yelinet González. Cuando uno ha escuchado que pasa algo en Guanare. En Guanare uno escucha a la Virgen de Coromoto y el templo de la Virgen de Coromoto. Pero eso generó una situación tan complicada en el pueblo por la esencia del caso. Un caso de relación homosexual entre una madre y otra mujer, o una mujer que utiliza al niño para vengarse de su pareja, una familia de esa mujer cómplice en todo lo que estaba pasando. Desatar su ira en contra del niño y haber llegado a cometer algo tan abominable como fueron las torturas y quemaduras que hasta mordeduras tenía esa criatura, y ver cómo hubo otras personas involucradas en el hecho, incluso un enfermero que era con quien acudían ellas cada vez que tenían un episodio fuerte donde se excedían en su descarga de ira hacia ese niño, y era el quien los ayudaba como un poco a apaciguar las lesiones, hasta que llegó un día en que por supuesto se les escapó de las manos en medio de todo ese odio contenido que tenía y que descargaron contra el bebé, y hasta que le quitaron la vida. Lo mata para herir a la mamá, para decirle, tú me estás engañando con alguien y yo te voy a dar aquí, donde más te duele. Pero si ese sentimiento no hubiese existido, ese crimen hubiese pasado. Ese caso a mí lo que más me llamó la atención fue que nunca nos dimos cuenta que ese niño estaba sometido a violencia, a trato cruel, humano y degradante antes, que ya son delitos previstos en la ley, y que al final aparece una sola culpable, pero de alguna manera hay otras responsabilidades colaterales allí que nunca se analizaron. Ese caso tiene una particularidad. La venganza de la mujer dolida no es sobre la madre, es sobre lo que a esa madre más le duele, su hijo. Esto es una paradoja muy dramática porque habla de, por un lado, un país de mujeres que en ocasiones no pueden tener hijos, teniendo todas las condiciones para tenerlo, todas las condiciones afectivas para tenerlo. Y esta señora que es bendecida niega una condición esencialmente femenina, la maternidad. Es probable que tanto la madre del niño como la pareja de la madre del niño, esta muchacha que sirvió de cuidadora y fue posteriormente la asesina, hayan tenido una niñez llena de mucho maltrato, y ese maltratador pudo ser el padre. Ellas pudieron proyectar todo ese maltrato con el niño de 5 años y quizás vengarse de esa niñez a través del maltrato que le infringieron a este niño de 5 años. Pero hay otra cosa, Luis, que dentro de lo malo que pudo ser esto, la reacción que tuvo la sociedad, lo que pasó en Guanare en ese momento, tuvo que ser militarizado el pueblo cuando la gente se enteró de qué fue lo que ocurrió con ese niño. La gente se desbordó de la ira, de la furia que les causó este caso, la impotencia y el temor de que iban a ser liberadas. Entonces, ahí te das cuenta de cómo actúa la sociedad y cómo la sociedad queda tan marcada por un elemento de venganza que se trabajó en un principio de una mujer contra otra, pero utilizando a su hijo. Todos conocemos el grave problema de la violencia. Hoy quisimos examinar un drama tabú, el de 10 mujeres que decidieron relacionarse bajo la intimidación y el crimen. Los celos, el control excesivo, la manipulación y la pasión son algunas de las características más recurrentes que se vinculan con el perfil criminal de una fémina. Hashtag RostrosDLC para conocer sus comentarios en redes sociales. Nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @RostrosDLC. Mi cuenta personal en Twitter es @LuisOlavarrieta y en Instagram OlavarrietaLuis. La cuenta de nuestro canal en todas sus plataformas digitales es @Televen TV. Si quieres conocer detalles de este programa y otras noticias de interés, los invitamos a cliquear www.caraotadigital.net. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la salud. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora unos son presas y otros devoran.
calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.